vamos a hacer un webinar de nutrición en embarazo. Teníamos una invitada más, pero por otros motivos no pudo acompañarnos. Nos iba a hablar un poquito de vitamina D, pero pues no se pudo. Sin embargo, vamos a hablar de temas muy interesantes con Benjamín, que es un invitado bien especial. Entonces voy a presentarlo a él para que cuando ya entremos en materia estamos listos. El doctor Benjamín Francisco Ramírez Forero es el director científico de SIDNO, SAS, es nutriólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, es máster en enfermedades crónicas de la Universidad de León, España, doctor en bioquímica y nutrición del Atlantic International University, también hace medicina funcional del Instituto de Medicina Funcional y es el creador y director del método de aislamiento de los carbohidratos, por lo cual ganó el premio a la excelencia médica 2015-2016 como profesor asociado. Entonces, tengo el privilegio de conocerlo porque empecé un diplomado en nutrición este año en mis actividades extracurriculares y pues allí tuve el placer de conocerlo como profesor, hablando un poco de su programa de programación fetal y pues como todos saben, en este momento estoy felizmente embarazada después de un largo camino, estoy esperando a Lucía y pues apenas supe la maravillosa noticia, pues acudí a él para que hiciéramos un programa de planificación prenatal aplicado para mí y pues ya vamos en 28 semanas largas, ha sido un embarazo súper chévere, súper controlado, súper gozado, no he tenido ningún problema. Entonces, creo que desde mi experiencia como mamá ahora y como ginecobstetra y como perinatóloga, pues quise hablar de este tema porque es un tema que nos parece muy obvio, pero del que estudiamos poco y profundizamos poco y nos quedamos como con lo que hemos aprendido desde hace mucho tiempo y resulta que esta área ha cambiado mucho y todos los conceptos han cambiado mucho. Entonces, bienvenido al doctor Benjamín y bienvenido a todas las personas que se están conectando. Para los que no me conocen, mi nombre es Andrea Peña vamos entonces a empezar con el primer módulo del que voy a hablar yo. Hacemos un pequeño intermedio en el que va a participar la industria farmacéutica Tecnofarma, que nos apoyó esta noche. Y inmediatamente seguimos con el broche de oro, que es la conferencia del doctor Benjamín, y luego la sesión de preguntas. Entonces, bienvenidos todos. Yo quise hablar un poco, pues, como de las cosas de las que no se habla cuando hablamos de nutrición materna e impacto en la programación fetal, y es hablar del microbioma. El microbioma es algo de lo que todos hablamos, pero sabemos muy poco. Entonces aquí quiero recordarles como unas generalidades. Los humanos estamos habitados por trillones de microorganismos, más de 1000 especies y más de 7000 subtipos. Se estima que 10 veces el número de células de nuestro cuerpo son microorganismos, 100 a 150 veces el número de genes de nuestro genoma y responde por el 40% de la composición de las heces. De hecho, en todo el mundo hay grupos estudiando el microbioma porque, como todos sabemos, tenemos una flora en cada sistema del organismo. Tenemos una en el cerebro, en los ojos, en la cavidad oral, en la zona gastrointestinal, en la zona genital, en la piel. Y aproximadamente para un humano normal de 60 kilos, la proporción de microbioma, o sea, de bacterias que correspondemos si las pesáramos, es más o menos 5 kilos, o sea, somos 5 kilos de este microbioma que hace vital nuestro funcionamiento y del que nos olvidamos mucho desde el ejercicio médico. Los géneros, voy a hablar básicamente del microbioma intestinal porque es el que más está involucrado pues en los procesos de nutrición, de absorción y que se nos olvida que esto tiene que estar funcionando bien para tener una adecuada nutrición y una adecuada absorción de los nutrientes, porque podemos dar una adecuada nutrición, pero si el intestino no funciona, si hay una disbiosis, si hay una permeabilidad intestinal, si hay un sobrecrecimiento bacteriano, ahora todo el mundo sufre de colon irritable, que es como el nombre grande en el que ponemos todas estas patologías. Entonces realmente por más buena dieta que tengamos, si el intestino no está bien, pues no vamos a tener una adecuada nutrición.
Los géneros como grandes de la microbiota intestinal son dos, los Bacteroidetes y los Firmicutes, y las especies de las que más hablamos en la microbiota intestinal, pues ya vimos que son trillones, pero estos son como los grupos más grandes, los grupos productores de ácido láctico, donde están los conocidísimos Bifidobacterium, las lactobacilos, el Streptococcus pneumoniae, los enterococos, las que producen putrefacción, donde están todos los Clostridium, la pseudomona, los bacteroides y otros, está este grupo donde está incluso la cándida. Como vemos, todos estos microorganismos hacen parte de nuestra flora normal. Lo que pasa es que cuando tenemos alguna alteración de la homeostasis, pues se van a volver patógenos y va a haber un sobrecrecimiento. Básicamente las funciones de la microbiota intestinal, estamos hablando intestinal, están las funciones inmunológicas, básicamente la resistencia a la colonización de patógenos y la estimulación del sistema inmune. Unas funciones metabólicas súper importantes, desde la síntesis de la vitamina B y K, por eso hay muchas cosas que no se absorben bien porque tenemos el intestino mal, la absorción de nutrientes, la fortificación de la fermentación de la barrera mucosa, tiene que ver con la fermentación de los carbohidratos y la producción de ácidos grasos de cadena corta, que eso es básico para el proceso de absorción, el metabolismo de los xenobióticos a los que estamos expuestos cada día, todo el tiempo, y tiene que ver muchísimo en la angiogénesis y en la maduración intestinal postnatal. Los factores que van a intervenir en la composición de la flora, así como grosso modo, esto es extraído de Gastrointestinal Microbiology, es el tipo de parto, y eso sí lo tenemos todos claros. Claro que cuando tenemos una vía de parto vaginal, pues hay una colonización mucho más rápida y adecuada, mientras que se va a retardar la colonización por bacteroides, bifidobacterias y E. coli en los neonatos que nacen por cesárea. De hecho, en Estados Unidos, en algunos medios académicos, incluso en Bogotá, en la Clínica de la Mujer, están optando por hacer la siembra vaginal para mejor en los niños que nacen por cesárea, obviamente previamente habiendo hecho un estudio para descartar infecciones vaginales riesgosas y hacen siembra vaginal para hacer que esta colonización no sea tan tardía y ir en beneficio de ese recién nacido. Sabemos también que la prematurez va a aumentar la colonización por las cepas de Clostridium, el tipo de alimentación, por eso propendemos tanto por la lactancia materna, porque tiene un efecto protector. Sin embargo, en las madres que no producen o en los niños que tienen algunas patologías, pues las fórmulas que son ricas en oligosacáridos pueden aumentar la colonización de bifidobacterias. Las condiciones higiénicas siempre he sabido que pueden aumentar la colonización por enterobacterias y obviamente los niños que están expuestos a medios hospitalarios como la unidad de recién nacidos, pues desde pequeños están expuestos a antibióticos y a superbacterias en las que hay multiresistencia y que eso claramente pues va a alterar la composición normal de la flora. La formación de la microbiota se da desde la vida prenatal, como vemos en estas imágenes. Desde la vida prenatal influye mucho el estatus de la microbiota de la madre, cómo es la dieta y cuál es la suplementación prebiótica que van a influir en esa microbiota materna que ya está demostrado que tiene un paso transplacentario y que va a generar una siembra también en el intestino del feto en ese momento. Y obviamente va a terminar en la etapa postnatal, durante la infancia y la adolescencia, también básicamente dependiente de la dieta, de la suplementación de prebióticos, de cuánto tiempo se expone el bebé a la lactancia materna y de la necesidad o requerimiento de la fórmula y de la dieta que se le da. Aquí esta imagen nos muestra cómo dentro de tantas cosas que hemos visto y se han estudiado últimamente de la microbiota, hay una clara relación entre la microbiota del recién nacido y de los adultos, incluso en el recién nacido con el neurodesarrollo. Y de hecho hay amplios estudios en este momento de la relación del eje intestino sistema nervioso central como causa de patologías
tipo de autismo, trastornos de ansiedad e hiperactividad, y en la edad adulta con múltiples patologías neuropsiquiátricas. Entonces, cada vez se encuentra más una conexión de este eje intestino-cerebro, y sabemos, y en este momento llamamos al intestino el segundo cerebro en realidad. En cuanto a la microbiota y el embarazo, ¿qué pasa? Lo que han mostrado los estudios es que la población microbiana del intestino va cambiando a medida que avanza el embarazo y va perdiendo diversidad. Esto, digamos, lo que es de una manera fisiológica. Y que aproximadamente hacia el tercer trimestre del embarazo el microbioma es similar al de un paciente con sobrepeso o con riesgo de sufrir diabetes. ¿Por qué pasa esto? Esto es un cambio fisiológico y dado que se da, ya que estos cambios son necesarios en el embarazo para favorecer los depósitos de grasa y aumento de los niveles de glicemia para crear reservas para la lactancia materna. Entonces, desde que empieza el embarazo hasta el final del embarazo hay una declinación progresiva de las bacterias, de algunas bacterias, y un aumento de otras que son las que producen ese efecto como lipofílico y de sensibilidad a la insulina. Estas bacterias son básicamente las actinobacterias y las proteobacterias, y han sido asociadas con obesidad, síndrome metabólico e inflamación. Recuerden que incluso hablando de microbiota se han hecho estudios en los que han demostrado que los pacientes que tienen sobrepeso y obesidad de hecho tienen unas características de la microbiota, y se han hecho siembras fecales de pacientes flacos en pacientes obesos y han visto cómo el metabolismo cambia e incluso cambia la composición corporal, porque está regido por esto. Pues esto es tema de otra conferencia, pero pues para los que no han leído esos artículos les comparto un poquito. Aquí como una ilustración de lo que pasa, de los cambios de la microbiota en el embarazo. Aquí vemos en el primer trimestre la microbiota normal. Está compuesta por toda esta variedad: firmicutes, bacteroidetes, proteobacterias, ¿sí? Se han hecho estudios con ratas en las que se hacen trasplantes de esta microbiota en primer trimestre a ratas, y lo que se ve es que la composición corporal de la rata es completamente normal. Como les expliqué, y de manera fisiológica existen estos cambios en la flora que propenden por la ganancia de peso y una desensibilización a la insulina. Lo que pasa es que cambian las poblaciones de microbiota, se altera, y hay un predominio al final del tercer trimestre de proteobacterias. Hay ya una menor cantidad de bacteroides y empieza a haber inflamación intestinal. Lo que se ha visto es que también hicieron el mismo trabajo de hacer trasplante de esta microbiota de mujeres de tercer trimestre a ratas, y vieron cómo a estas ratas les cambió el patrón corporal y se volvieron ratas gorditas, con tendencia a la obesidad y con desensibilización a la insulina y con problemas metabólicos. Entonces, vemos que aunque es fisiológico hay unos cambios muy importantes, y de ahí que nos preguntamos, deberíamos, viendo estos cambios que son fisiológicos pero que a la final no son tan buenos, deberíamos suplementar probióticos. Pues es una pregunta que queda en el aire. También se ha hablado mucho en los últimos años de un concepto súper innovador en inmunología que se llama el microbioma perinatal. Hasta hace muchos años se consideraba la cavidad uterina como una cavidad estéril. Lo que se ha encontrado es que no es una cavidad estéril y que tiene su propio microbiota, y que la integridad de este microbiota es la que va a definir el funcionamiento normal o patológico de la placenta, y que esto va a influir en ¿qué? En la presentación de parto pretérmino. De hecho, los últimos estudios que se están haciendo en parto pretérmino van muy de la mano con microbioma perinatal y con todo el tema de los cambios que hay a nivel de la flora. La presentación de coriamnionitis, diabetes mellitus gestacional, incluso síndrome hipertensivo. Y así de la mano como cambia el microbioma del intestino, en el embarazo también cambia el microbioma vaginal, con un predominio de especies de lactobacilos que lo que van a hacer es modular el crecimiento de bacterias patógenas y ayudan en el proceso de digestión de esos patógenos.
Se habla entonces del microbioma perinatal, que está formado por una triada, que es básicamente placenta, líquido amniótico y meconio, y que obviamente tiene una dependencia, una interdependencia y una comunicación con el microbioma materno. Y esta imagen me parece bellísima porque vemos que está el feto y el lecho placentario, pues es una cantidad de microorganismos que hacen posible el desarrollo inmunológico, el metabolismo y que van a tener impacto en los cambios epigenéticos de ese feto. Esto lo tomé, este resumen lo tomé de un estudio publicado por la Javeriana de Cali, de la parte de microbiología, donde ellos hicieron un estudio comparando como la microflora de los pacientes, de las pacientes embarazadas en primer trimestre y en tercer trimestre, y pues descubrieron lo mismo, reportaron lo mismo, que hay unos cambios con tendencia a lo que les expliqué ahorita, a las bacterias que propenden más por la obesidad, pero este cuadro me pareció muy chévere porque mostraron cómo la dieta y el tipo de dieta que tiene esa paciente, cada paciente, hace que hayan cambios en la microbiota. Y esto es algo que no tenemos en cuenta, y es que todo impacta en el microbioma y sobre todo el tipo de dieta que llevamos. Entonces las dietas bajas en fibra favorecen el crecimiento de estos grupos y aumento de estos y disminuyen estos. Las dietas altas en fibra tienen mayor concentración de estos géneros. La dieta vegetariana, que cada vez vemos más una tendencia en las pacientes jóvenes, lo que nos muestra es que tiene menos concentraciones de estas. Una dieta omnívora muestra mayor abundancia de estas, y una dieta que sería como el escenario ideal, hipoglúcida, con aumento de vitaminas liposolubles, ácidos grasos saturados y monoinsaturados, tendría una disminución de la concentración de butirato y bacterias productoras de butirato y un aumento de proteobacterias y estafilococos. Entonces, cómo la dieta impacta claramente el microbioma. Entonces, sabemos claramente que el estado nutricional del feto depende fundamentalmente del estado nutricional de la madre. El escenario ideal va a ser pues obviamente un buen estado nutricional de la madre pregestacional, ya que una mala situación preconcepcional pues va a estar relacionada con múltiples problemas que todos tenemos que afrontar y abordar, como la infertilidad, el aborto, el retraso en el desarrollo intrauterino y el bajo peso neonatal. Sabemos también que durante el embarazo y la lactancia pues van a aumentar las necesidades de energía, proteínas y ácidos grasos esenciales, vitaminas y minerales. Entonces, por trimestres, pues todos sabemos que hay unos cambios. En el primer trimestre el crecimiento fetal es rápido y cualquier déficit de nutrientes, pues sabemos que es el periodo más sensible en el desarrollo y que puede provocar alteraciones irreversibles en el feto, malformaciones fetales. Las necesidades calóricas en este trimestre pues apenas varían, pero se deben asegurar nutrientes de buena calidad, por lo que se necesitan alimentos de elevada densidad nutricional. Ya en el segundo trimestre el crecimiento fetal continúa y se empiezan a establecer los depósitos grasos de la madre, que están destinados a garantizar la lactancia materna, por lo que hay que hacer ya un reajuste en el aporte calórico, porque si no, pues podría comprometerse en estos depósitos y la futura lactancia materna. Y finalmente, en el tercer trimestre se incrementa la demanda de energía y nutrientes porque el aumento del feto es muy elevado. Entonces hay que propender por reajustar muchas veces las necesidades, porque es la fase de crecimiento rápido fetal, y por los cambios del embarazo la mamá tiene más síntomas gastrointestinales y más sensación de plenitud gástrica. Entonces vemos que eso puede desacelerar un poco la curva de crecimiento. Las necesidades nutricionales en el embarazo, pues voy a hablar como así, grosso modo. El costo energético de la gestación completa es de aproximadamente 75.000 kilocalorías. La recomendación de la OMS es aumentar en promedio 300 kilocalorías día en mujeres embarazadas, pero pues ustedes saben que lo ideal será individualizar cada caso dependiendo del índice de masa corporal al inicio del embarazo, que es lo que deberíamos hacer en una asesoría preconcepcional, donde lo ideal sería, el escenario ideal, pues me imagino que se los va a nombrar Benjamín, es evaluar a la paciente, hacer toda su evaluación antropométrica, no sé si me escuchan, hacer la valoración antropométrica y
hacer pues el ajuste en el embarazo de acuerdo a la necesidad individual y adaptado pues al aporte energético, al ejercicio físico y siempre evitando la cetosis. Las proteínas deben ser un aporte del 25%, los lípidos pues necesitamos ácidos grasos de cadena larga. Hay múltiples estudios que demuestran la necesidad y la importancia de suplementar ácidos grasos como el DHA. Sin embargo, no es una costumbre universal, pero pues impacta en muchas cosas, tanto a nivel fetal como a nivel materno, y pues sería como el escenario ideal. En cuanto a los carbohidratos, debería ser un aporte del 50 al 55% del aporte total. Sabemos todos que el embarazo tiene un cierto efecto diabetógeno, por lo que hay que asegurar el mantenimiento de la glicemia materna en valores normales. Del hierro sabemos que debe haber una suplementación universal y teniendo en cuenta que la prevalencia en el mundo, incluso pues nuestro medio no es la excepción, es que existe un 50% de nuestras pacientes van a tener anemia, o si bien no tienen anemia, pero tienen ferropenia, y sabemos que cuando los depósitos están por debajo de 16, pues esta paciente va a tener una anemia importante durante el embarazo. Y sabemos que ese déficit de hierro va a estar asociado con bajo peso al nacer, prematuridad y aumento de la mortalidad perinatal. Además, perjudica el rendimiento cognitivo y el desarrollo físico de los recién nacidos. En cuanto a los minerales, traje como unas tablas generales de todo, minerales y vitaminas, y vemos como durante todo el embarazo pues aumentan, incluso en la lactancia. Aquí un llamado de atención porque durante la lactancia no estamos suplementando calcio y esto impacta en la vida adulta de la mujer, entonces un recordatorio ahí para hacerlo. Y aquí vemos como básicamente pues casi todos los requerimientos aumentan, algunos con la dieta suficiente, otros no. El calcio también sabemos que en nuestras poblaciones se considera de alto riesgo por la alta frecuencia de preeclampsia que tenemos, y la hipocalcemia es una de las teorías que se relacionan con eso. Entonces pues también debe haber suplementación en nuestras pacientes, sabiendo que sobre todo en el tercer trimestre el feto va a depositar unos 250 miligramos diarios de calcio. El yodo sabemos también que impacta porque puede causar hipotiroidismo fetal, lo que conlleva alteraciones como creatinismo, aborto, anomalías fetales y sordera. Sin embargo, con las políticas universales de yodar la sangre, de yodación de la sal, pues esto ha bajado muchísimo. El zinc también es muy importante, está asociado con retraso del crecimiento intrauterino, parto prematuro y alteraciones de la conducta y la capacidad de aprendizaje. En cuanto a las vitaminas, pues todos sabemos que el déficit de ácido fólico está asociado con defectos del tubo neural, y que esta disminución del ácido fólico también se relaciona con elevación de homocisteína que puede llegar a producir una vasculopatía placentaria, por lo cual hablamos de suplementación universal y idealmente pues todos sabemos que debe hacerse pregestacional. En cuanto a la vitamina B12, acá un llamado de atención porque como todas las fuentes de vitamina B12 son de origen animal y cada vez hay más pacientes vegetarianas, veganas, pues estas pacientes deben estar suplementadas. La vitamina. ¿Sí? Se cambió la pantalla. ¿Se cambió? Sí, esa la cambió. La grande por la pequeña. ¿Están viendo la pantalla? Germán, ¿me colaboras? Sí, ahí está la pantalla que dice vitaminas, ácido fólico. Ah, ok, es que me están diciendo, ok, perdón, hay un paréntesis que me dijeron que se había ido la pantalla. No sé, si me dicen que sí está viéndose la pantalla. Bueno, en cuanto a la vitamina A... Andrea, una cosita, Andrea, antes de que sigas, ¿sí puedo? ¿Cómo? Andrea, ¿puedo una cosita antes de que sigas? Sí, claro. Es que ahí la diapositiva dice que ácido fólico 400 miligramos al día. No, es microgramos, me equivoqué. Ah, bueno. Sí, me equivoqué en la transcripción. Bueno, en cuanto a la vitamina A, la ingesta ideal es 800 microgramos día y la dieta suele cubrir los requerimientos basales.
En cuanto a otras vitaminas, la vitamina C sabemos que tiene que ver con muchas funciones, pero sobre todo la más importante durante el embarazo es prevenir el estrés oxidativo. Está asociado con disminución de riesgo de preeclampsia, restricción de crecimiento y ruptura prematura de membranas. Usualmente la dieta es suficiente para cubrir los requerimientos. En cuanto a la vitamina D, de esto hemos aprendido muchísimo en los últimos años de la vitamina D en todos los aspectos, incluso con el COVID vimos cómo ya no se considera solo una vitamina, sino se considera prácticamente una hormona con más de 400 funciones en los ejes neuroendocrinos. Y lo que hemos visto también todos los que trabajamos con mujeres es que en nuestra población, a pesar de estar en el trópico, la prevalencia de déficit de vitamina D es altísimo, yo creo que del 60-70%, con pacientes con deficiencias incluso muy graves, con valores por debajo de 20. Entonces, lo que se ha visto es que estas deficiencias graves de vitamina D, esta hipovitaminosis D severa, está relacionado con alteraciones pues, en el metabolismo del calcio, restricción del crecimiento intrauterino, raquitismo, pero también se ha asociado en algunos estudios con preeclampsia y con fetos pequeños para la edad gestacional. Lo ideal es en la valoración previa y preconcepcional hacer una valoración nutricional completa y tener unos niveles de vitamina D, que si bien los laboratorios la reportan 30 como normal, el nivel óptimo considerado para tener ese efecto neuroendocrino es idealmente manejarlo entre 50 y 70. Entonces la idea es tener esos niveles pregestacionales y ya simplemente hacer una suplementación de 10 microgramos día durante el embarazo para mantenimiento, habiendo corregido el déficit previamente. En cuanto a la vitamina E, el aumento del requerimiento es del 25% y pues no amerita suplementación, ya que en la dieta usualmente con vegetales es suficiente. Aquí les comparto, ya para ir terminando como mi intervención, esto que encontré en una revista de inmunopatología que me pareció súper bonito, y es cómo la dieta va a influir en todo el metabolismo inmunológico, en los depósitos de grasa, y qué es lo que va a influir a nivel nuestro, lo que nos atañe de la salud sexual y reproductiva. Entonces tenemos que una dieta normal y balanceada, que sería la ideal, hay un metabolismo celular normal y hay un balance a nivel de los niveles de adiponectina, de leptina, y eso hace que a nivel inmunológico pues haya un balance entre los linfocitos T ayudadores, reguladores, y que haya un balance metabólico inmune con una tolerancia inmune adquirida y una activación inmune adecuada. Eso lo que va a permitir es que haya una adecuada implantación, una adecuada placentación y un proceso normal y un progreso normal del embarazo. Cuando tenemos una paciente, que es un escenario también muy común, no solamente la obesidad, sino tenemos pacientes con restricción calórica por debajo del peso, entonces vemos que su patrón es de glicólisis baja, una oxidación alta de ácidos grasos, y hay un desbalance entre la leptina y la adiponectina, porque tiene que sacar grasa de alguna energía de algún momento, de algún lugar, y empieza a haber este desbalance. Eso que va a generar un desbalance también en el sistema inmunológico, que hace que haya una diferenciación celular y una activación más de los linfocitos C reguladores, por ejemplo, y de una cadena de interleuquinas, que va a llevar a todo lo que sabemos a nivel de la ovulación, un retraso en la ovulación, oligomenorreas, amenorreas, y pues va a haber en esas pacientes de bajo peso y restricción calórica una falla en la implantación, mayor riesgo de que eso pase, mayor riesgo de infecciones y mayor riesgo de morbilidad. Y cuando tenemos el escenario contrario del sobrepeso y la sobrenutrición, pues estas pacientes están en el escenario completamente al otro lado, una glicólisis alta, una síntesis alta de ácidos grasos y un desbalance entre adiponectina y leptina, con un desbalance también a nivel inmunológico de las células T.
entonces va a haber una activación inmunológica elevada, sabemos que hay una cascada de la inflamación aumentada y eso va a generar un riesgo aumentado de aborto recurrente, de diabetes gestacional, de preeclampsia, de parto prematuro y pues también es un escenario completamente patológico. Y aquí como para resumir un poco la importancia de la nutrición y de las características y del estilo de vida en la madre, como la dieta, la presencia de obesidad, cómo es el patrón del sueño y del ejercicio, van a tener un impacto directo sobre el patrón de crecimiento de bebé hacia una restricción del crecimiento o hacia un sobrecrecimiento y pues tiene un impacto grandísimo en todo el desarrollo inútero, en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo del sistema inmune, en el desarrollo del metabolismo de lípidos, proteínas y glucosa, en la formación del músculo y de tejido adiposo. Eso es lo que se llama programación fetal y eso es de lo que nos va a hablar un poco más el doctor Benjamín, cómo va a impactar enormemente y cómo es el mejor regalo que le podemos dar para la vida futura, tener una adecuada nutrición y un adecuado estilo de vida, porque ya sabemos y hay estudios claros con la teoría de Barker, con estudios en pacientes de 60 años en que se revisó cuánto pesaron al nacer y se les hace un seguimiento en la vida, cómo eso impacta el riesgo de enfermedades crónicas en el adulto. Entonces, muchas gracias por su atención y pues esto era algo de los que les quería compartir hoy como para generar un poquito de interés y creo que en esta área hay mucho por explorar. Las preguntas vamos a hacerlas al final. Adelante. Hola. Bueno, a continuación, hola, buenas noches. Vamos a dar entonces 2 minuticos para los invitados de la industria farmacéutica y ya seguimos con Benjamín, ¿vale? Jonathan, ¿está por ahí? Hola, buenas Sí, noches. ¿Cómo estás, Sandra? ¿Cómo te va? Hola, Hola, Jonathan. hola doctora Andrea, ¿cómo está? Y hola a todos. Muy buenas noches. Yo sé que conocen principalmente a Jonathan, varios de ustedes. Mi nombre es Sandra de la Hoz, yo soy la gerente regional de la línea Uroginecología en Tecnofarma y para nosotros es un placer poderlos acompañar en esta reunión académica de la asociación. Cuenten con nuestro respaldo para estos espacios académicos. Y pues nada, Jonathan tiene acá un mensaje para dejarles. Espero que sea pues una actividad de mucho provecho para ustedes. Todavía falta un tema por tratar, entonces vamos a ser muy breves en nuestra intervención. Muchas gracias, doctora Andrea, por concedernos el espacio. Gracias, Sandra. Feliz noche. Igualmente. Muy buenas noches para todos los médicos asistentes. Darle gracias a la doctora Andrea Peña por su amabilidad, por su apoyo y por el espacio que nos brindan y a todos en general por el espacio que nos están brindando acá en esta importante reunión. Y bueno, pasando un poco al tema de la industria farmacéutica, quisiera compartirles un pequeño video. Ya me permiten un segundo, voy a compartir pantalla. No sé si ya estoy viendo mi pantalla. Bueno. Sí, ahí ya se observa la pantalla. Observa la pantalla, correcto. Sí, se está observando. Ok. No me deja reproducir en la llamada. Permítame un segundito.
Qué pena la demora, lo que pasa es que la tecnología a veces nos lleva a esto. Bueno, quería compartirles un pequeño video, pero no me lo está dejando compartir, no sé qué ocurre. Estoy entrando acá a los archivos, pero no me deja, me dice que en la llamada no me permite compartir el video. Ok. Jonathan, ¿vas a compartir el mismo video que yo tengo? Sí, Entonces por déjame favor. ver si yo lo puedo proyectar. Eso es muy rápido realmente, doctores. Un momentico, por favor. Un momentico nomás. A ver si... Bueno, mientras tanto podemos ir anotando las preguntas y al final, después de la conferencia del doctor Benjamín, vamos a tener un espacio para responderlas. ¿Listo? ¿Cómo te fue, Sandra? ¿Sí pudiste ponerlo? Pensé que estaba ya compartiendo pantalla. ¿No se está viendo? No, señora, todavía no. No. No sé por qué no se deja. Ay, Dios mío. De todas maneras, pues a grosso modo contarles, creo que ahí. doctores, pues, ahora sí ya se está viendo la pantalla, Sandrita. Sí. ¿Se Ahora está sí. viendo el video? Sí. No, darle play, no da. Vemos el archivo, pero no rueda. Nada. Bueno, entonces yo creo que Jonathan nos resumen. Sí. No, bueno, de todas maneras comentándoles así a grosso modo, la idea es que ustedes pues sigan contando con nosotros, con todo nuestro portafolio. Ya la doctora hace un momento tocó el tema de la nutrición y la vitamina D, la importancia de la vitamina D. Actualmente ustedes cuentan con nuestra marca D-Blax, que es vitamina D3 de 100.000 unidades internacionales. Permítanme, quiero compartir otra vez la pantalla, a ver si puedo entonces empezar a mostrarles una diapositiva, teniendo en cuenta que no pude mostrarles el video. En este momento están observando mi pantalla, qué pena. No. No, ¿No? no. No. Ok. ¿Ya la ven? Perdón. No. Ay, qué raro. Un segundo, vuelvo otra vez a Teams. Ese es el resumen. La tecnología nos hace eso. Igual lo que podemos hacer, Jonathan, si quieres, es como tenemos la listado de las personas que asistieron, si quieres nos puedes compartir, hablamos con Germán, nos compartes el video y la información y se la enviamos a cada uno a su correo electrónico para que la tenga, si te parece, pues para no perder la oportunidad del video pues que ustedes tienen y eso. Sí, lo que pasa es que sí, intento compartir la pantalla, pero no me la está dejando, no lo está dejando realizar, no sé por qué. Pero bueno, de todas maneras, a grosso modo, como les comentaba, cuentan ahora con una marca que se llama D-Blax, es vitamina D3 por 100.000 unidades internacionales. Es única en Colombia en esta presentación de 100.000 unidades internacionales para una sola toma al mes en insuficiencia o deficiencia de vitamina D.
Algo importante, pues ahorita en el embarazo lo pueden manejar con sus pacientes. La recomendación puntual con Tecnofarma es una sola cápsula de Devlax hacia el 6º mes de gestación, y ahí pues van a aportarles los niveles adecuados para su paciente. Es totalmente segura la dosis y solamente es una en el caso de la gestante. Ya en pacientes que no sean gestantes, en insuficiencia deficiente, como les comentaba, una sola cápsula al mes, o como dosis de mantenimiento o dosis profiláctica, lo pueden manejar una sola cápsula de Devlax para 3 meses. Entonces, queremos invitar a que cuenten con nuestro portafolio, con nuestra marca, con Devlax. Lo importante que hoy día se ha descubierto de la vitamina D3, realmente no importa la dosis, recordar que la dosis de pronto no importa tanto, sino los séricos, y que Devlax le va a ofrecer a su paciente seguridad y adherencia, doctores. Entonces, pues, es una gran ventaja con Devlax por la posología. No sé de pronto cómo les parece, si tengan de pronto alguna inquietud con la presentación que les comento de Devlax, la vitamina D3 de 100.000 unidades de Tecnofarma. Listo. ¿O es claro? Yo creo que es claro. Jonathan ha estado juicioso haciendo la tarea, cuando lanzaron la presentación, y yo creo que nos ha hablado como a cada uno de la presentación y de la posología. Entonces yo creo que es una herramienta muy, muy fácil que tenemos todos a la mano sobre todo por la posología, para la embarazada que a veces no quiere comer nada, no quiere tomar nada y todo le molesta. Entonces es una alternativa importante. Muchas gracias, Jonathan. Sí, así es, doctora, realmente es importante, y pues por lo que usted dice, la mejor adherencia y seguridad para la paciente, ¿no? Uh-huh. Perfecto. Bueno, Hola, pues Jonathan. Hola, Jonathan. Pues primero, muchas gracias por su apoyo. Y segundo, pues muchas gracias a Andrea, que nos abrió los ojos y nos habla de todas estas cosas que casi nunca tocábamos, nunca le sacamos lugar para eso. Y pues nos acabó de decir hace un momento justamente de la vitamina D. Entonces, pues ahí tenemos entonces la alternativa para tener en cuenta y pues animarnos a estudiar un poquito más, así como hacía Andrea, acerca de estas cosas. Gracias. Sí, gracias, doctor. Humberto. Gracias, doctor Humberto, porque realmente es así. Ahorita, pues, importantísimo el tema de la vitamina D, y tienen ustedes en las manos a Devlax. Es una excelente alternativa por posología, por adherencia, por seguridad. Entonces, créanme que ahí cuentan con nosotros. Yo les voy a hacer llegar un inicio, o los inicios que necesiten para sus pacientes con Devlax en mis visitas, o si ustedes quieren ahorita me hacen la anotación o se lo comentan a la doctora Andrea, y ella me remite quienes necesiten los inicios, y con mucho gusto yo se los hago llegar para que ustedes mismos, de pronto los que no lo han usado, lo puedan poner en prueba y evaluarlo, y al mismo tiempo conocernos un poco más con Devlax, de pronto los médicos que no tienen en sus manos todavía inicios de tratamiento. Entonces, muchísimas gracias a todos, de verdad que muy queridos, muy amables por este gran espacio. Y como comentaba, gracias, doctora Andrea Peña, por su apoyo y su amabilidad. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Sandra y Jonathan, por el apoyo, y bueno, por aquí esperamos verlos con más frecuencia. Que estén muy bien. Muchas gracias por colaborarnos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, a continuación seguimos con nuestra segunda charla para cerrar con broche de oro con el doctor Benjamín. Ya lo había presentado. Él nos va a hablar de un tema súper especial. Él nos va a hablar de aislamiento de moléculas y programación fetal como intervención médica nutricional en la gestación. Ya lo había presentado, entonces como vamos un poquito cortos de tiempo, la charla de él es súper interesante. Saquen los cuadernos para que anoten, porque van a aprender muchas cosas con él esta noche. Bienvenido, doctor Benjamín, y muchas gracias por asistir. Hola a todos, muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme, doctora Andrea, muy amable. Y a todos los médicos conectados, un placer conocerlos. De Bogotá, un placer a todos. Y bueno, hoy vamos a tocar un tema importante. A mí me encanta. Yo lo he aplicado pues con mis hijos, he tenido la oportunidad de aplicarlo con mis pacientes. Te escuchan entrecortado raticos, pero hábleme tranquila.
Hola. Claro. ¿Sí? Hola. Dale, sigue tranquilo, ya cerramos el micrófono. Bueno, les agradezco entonces. Como les estaba contando, pues yo lo he aplicado afortunadamente con mis hijos, con muchos pacientes. Yo hago programación fetal aquí dentro de mis alternativas de tratamiento para pacientes en gestación y lactancia, los que están haciendo programa, digamos, de fertilidad. Y tuve la oportunidad de hacer la tesis de doctorado en esta área. Entonces, realmente es un tipo de tema que me llama mucho la atención y pues me gusta obviamente compartirlo con todos ustedes. Una de las cosas claves de la programación fetal es tener en cuenta esto en el transcurso de la charla, y es cómo el feto pues tiene una línea de suplencia y básicamente pues depende de tres escenarios fundamentales, que pues en este caso es la composición corporal de la mujer, obviamente teniendo en cuenta que no todas las mujeres planean un embarazo y que cuando ya se dan cuenta que están en embarazo pues tienen una composición corporal que muchas veces no presenta las facilidades para llevar a cabo este proceso de programación fetal, el estatus metabólico de la paciente y el estatus endocrino de la paciente. Esto pues efectivamente tiene un compromiso a nivel uterino, sobre todo pues en la suficiencia en el suministro de oxígeno y nutrientes, y sobre todo nutrientes en el timing, en el transcurso de la gestación. Y esto pues repercute a nivel placentario, en el transporte, en la capacidad que tiene efectivamente estas arterias de suplir estas necesidades de oxígeno y nutrientes, el metabolismo que tiene obviamente la placenta, que es muy importante, y la función endocrina que cumple efectivamente la placenta. Esto también pues se ve digamos modificado a través del transcurso de la gestación, a través del ciclo del flujo sanguíneo, a través del cordón umbilical, y esto pues también va a tener una repercusión muy importante en el estatus metabólico, el estatus endocrino del feto, y pues a lo último lo que vamos a terminar pues efectivamente es un condicionamiento en el proceso de crecimiento y desarrollo y de la programación y la plasticidad que va a tener la información genética en el transcurso de la vida de la persona, sobre todo la programación sobre las enfermedades en la vida adulta. Y esto, pues lo que hablaba la doctora Andrea previamente, sobre cómo se han podido establecer a través de las historias clínicas de algunas personas en estudios, por ejemplo, como Framingham, estudios, por ejemplo, en algunas poblaciones donde se ha llevado a cabo el tipo juicioso de historia clínica, donde podemos ver peso al nacer, talla al nacer, vía de parto, primera alimentación, alimentación complementaria, cómo digamos, se mantiene un perfil de enfermedades crónicas en la población que tiene condicionamientos en esas variables, peso al nacer, talla al nacer, vía de parto e inicio de la alimentación complementaria. Esto, pues, estamos hablando de 40 semanas en donde esta línea de suplencia tiene que ir mejorando efectivamente para poder garantizar que esta carga genética, este microbioma que hablaba la doctora Andrea, pues efectivamente lleve a una buena capacidad de transcripción de información genética y sobre todo de material que va a ser este nuevo ser humano. Entonces, una de las cosas importantes de la programación fetal es que pues, involucra muchas cosas, y es el estado de la nutrición materno, la limitación sobre todo en el consumo de la proteína que tenemos en algunas personas por algunas decisiones de vida o por otras situaciones, sobre todo socioeconómicas, que limitan el acceso en calidad y cantidad a la proteína ingerida durante el proceso gestacional. La limitación al hierro, como lo estábamos hablando, y no solamente a un hierro que de pronto se suministra en una vía de suplementación en un programa social en muchos países, sino que también tenemos mujeres que ya tienen unas limitaciones en la absorción de ese hierro y en la activación del mismo, y como solamente mandamos a medir algunos paraclínicos que son muy básicos, como el cuadro hemático, la ferritina, perdemos el oriente muchas veces de la prescripción juiciosa del panel completo del hierro, que acordémonos que involucra no solamente la ferritina, sino la transferrina, la sideremia, el hierro sérico, la capacidad de saturación del hierro y algunas otras sustancias que podemos medir con ese mismo panel, como la vitamina B12 durante todo el proceso gestacional, y muchas veces no lo hacemos. También es muy frecuente, sobre todo pues, en países en vía de desarrollo, la obesidad materna, el estrés que tiene efectivamente el hecho de estar en estado de gestación, la insuficiencia placentaria que se pues, lleva a cabo en algunos sucesos de los diferentes trimestres del embarazo,
y la hipoxia que se puede llegar a presentar por algunos condicionamientos, en este caso, por ejemplo, con algunas enfermedades agudas como lo hemos vivido en esta pandemia. Esto pues tiene unas repercusiones muy importantes en el crecimiento intrauterino, un retraso efectivamente en la aceleración del crecimiento postnatal, y esto pues tiene un efecto nefasto en todo lo que es la formación de órganos clave. Por ejemplo, todo lo que es la formación correcta de toda la funcionalidad hepática, donde vemos, por ejemplo, que se pueden presentar desórdenes en las vías de la gluconeogénesis, encontramos, por ejemplo, patologías como la resistencia al glucagón, podemos generar digamos, todo lo que es la activación de la plasticidad para un hígado graso no alcohólico, y eso es una de las grandes consecuencias que estamos viviendo ahora, los que tenemos entre la segunda, tercera y cuarta década de vida, donde muy probablemente en esa época de los baby boomers no tuvimos una programación fetal con suficiencia, y por eso hoy vivimos en estos momentos una gran cantidad de enfermedades crónicas. Todo lo que es la funcionalidad del páncreas endocrino, donde vemos, por ejemplo, una apoptosis de las células beta en cuanto a la masa, todo lo que es la vascularización de las células islote y todo lo que es el contenido y la funcionalidad de la insulina, todo lo que es la disfunción mitocondrial que podemos llegar a tener en ese órgano in situ, la transcripción de los factores de expresión que llevan a que tengamos un estrés oxidativo de estas mismas células y por ende esa alta tendencia a la población con obesidad y con resistencia a la insulina. Tenemos efectivamente graves problemas en la formación de las arteriolas y todo lo que son el proceso de las nefronas y la instauración de las mismas a través de la parte renal, donde vemos pues una población más propensa a la hipertensión, a la disfunción renal, a los problemas renales prematuros. Efectivamente pues en el corazón encontramos gran parte de lo que vivimos actualmente, que son los problemas de disfunción endotelial, todo lo que es la hipertrofia cardíaca, el estrés oxidativo, y esto pues efectivamente lleva a que tengamos una población como la que tenemos ahora, con altos índices y prevalencias de enfermedades como la enfermedad cardiovascular, diabetes y cáncer. A través del tejido cerebral lo que tenemos es una desregulación de la formación de péptidos que controlan el apetito, y por eso pues también la predisposición a la obesidad y al sobrepeso. Y tenemos, digamos, en la formación de tejido esquelético y tejido adiposo, una alteración en las moléculas de señalización celular que llevan a que tengamos resistencia a la insulina. Entonces, todos estos escenarios que involucran el estado nutricional de una gestante y de una lactante, fijémonos pues todos los órganos que nos afecta, de no tener un cuidado en la alimentación en calidad y cantidad que tiene una mujer durante el periodo gestacional y el periodo de lactancia. Esto pues efectivamente nos lleva a una cosa muy común que atendemos en consulta, y es la hiperglicemia, la hiperinsulinemia, la resistencia a la insulina y la intolerancia a la glucosa, que básicamente es lo que atendemos casi que todos los días, un síndrome metabólico. Y básicamente los estudios de programación fetal son precisamente para poder evaluar esto, el síndrome metabólico en la población, y por qué tenemos esas características tan particulares, sobre todo los que nacimos en algunos momentos donde la suplencia de nutrientes, sobre todo los programas de fortificación, no existían, ¿sí? En este caso los baby boomers, donde nace todo lo que es el estudio de la teoría de Barker sobre la programación fetal y la plasticidad de nuestras células. Entonces, esto nos lleva efectivamente a un escenario que muchas veces atendemos durante todo el proceso gestacional, y es el estado hormonal materno. Una mujer en estado de gestación, y por eso lo hablaba la doctora Andrea, es un estado prediabético o digamos, de formación a un escenario diabetogénico, es precisamente porque la persona está formando glucocorticoides todo el día, en todo el periodo gestacional, y esto es precisamente buscando factores de crecimiento que viajen hasta la placenta y puedan hacer que ese proceso de crecimiento y desarrollo se lleve de buena manera. Entonces, efectivamente, en un proceso de gestación incrementamos fisiológicamente los niveles de insulina, incrementamos fisiológicamente los niveles del factor de crecimiento similar a la insulina, incrementamos o disminuimos algunas hormonas tiroideas, y sobre todo tenemos un escenario que llamamos leptinoresistencia. Esto es algo normal y es esperable durante el proceso gestacional, y esto pues dependerá del estado nutricional de la gestante. Esto pues efectivamente condiciona el estado de la suplencia de nutrientes a nivel materno, el crecimiento de la placenta, la aportación de nutrientes al feto, y esto pues efectivamente va a tener un desenlace en la formación fetal, en el desarrollo de los órganos y en el crecimiento intrauterino. Entonces por eso vemos cómo se asocia el retraso en el crecimiento intrauterino con la mayor parte de las enfermedades que ya evaluamos en ese síndrome metabólico. Y una de las cosas
que vemos es que cuando una persona no tiene en cuenta estos escenarios durante la evaluación que se le hace en el acompañamiento de la consulta de nutrición y dietética, en la consulta de ginecobstetricia, en ese acompañamiento durante los trimestres que tiene la mujer en la gestación, pues también se pueden presentar algunos condicionantes que muchas veces son parte natural de algunos países que pues no tienen programas de suplementación o digamos mamás que no tienen en cuenta esa información sobre el hecho de la suplementación, el esquema de complementación que tiene digamos algunos gobiernos para evitar enfermedades como los problemas del tubo neural, todas las enfermedades que puede estar generando, por ejemplo, la deficiencia de donadores del grupo metilo. Entonces encontramos ahí el ácido fólico. El ácido fólico no solamente pues digamos que es la garantía para evitar problemas del tubo neural, sino que también tiene mucho que ver con la parte endotelial de ese desarrollo que tiene ese feto y cómo hacer esa programación de esas vías de comunicación de sus arterias, de sus venas, de su tejido linfático. Ahí vemos la importancia de estos grupos que nos van a generar una activación en las sirtuinas, específicamente en algunos grupos de metionina, en el metabolismo de la homocisteína, en la metilación del DNA, en la expresión de los genes, en la disregulación de algunos factores de receptores nucleares como son los receptores GLUT en el caso del músculo esquelético y el tejido adiposo, el estrés oxidativo, la homocistenicialización de las proteínas, y esto va a generar pues efectivamente unos imbalances que ya tiene esta persona formada desde la fábrica, y en este caso pues tenemos un daño en la proliferación y la diferenciación de algunas células, una plasticidad comprometida de las células neuronales, un condicionamiento en el metabolismo energético de ese ser humano, y tenemos un riesgo de que este personaje tenga un medio ya per se inflamatorio. Y nos hemos dado cuenta ahora con la pandemia cómo el hecho de tener un estado proinflamatorio de fase aguda, que básicamente es la población en general, casi que la mitad o más de la mitad de la población vivimos en un estadio proinflamatorio de bajo grado, pues tiene esto desde la fábrica, pues efectivamente un riesgo ya a nivel postnatal. Y este riesgo, pues efectivamente de no cubrirse, pues va a tener muchos problemas, que es lo que vemos actualmente, que es el retraso del crecimiento intrauterino, el bajo peso al nacer, el hecho de tener, digamos, una conformación de una placa abdominal de tejido adiposo diferente en algunas personas, un riesgo de esteatohepatitis, un riesgo de tener cardiomiopatías, todo lo que es compromisos del y el estado de la persona. Y por eso, pues, lo importante de hacer una buena consulta durante la gestación y la lactancia en cuanto a la nutrición, en la complementación y la suplementación en las gestantes y lactantes es fundamental para evitar todo lo que es la alta carga del sistema de salud ya en la vida adulta. Entonces, esto lo vemos ya en nuestra vida adulta. Nosotros, pues, efectivamente, desde el útero, somos una máquina que estamos constantemente pues en mejoras, y muchas veces esas mejoras no se dan precisamente por esos condicionantes, y eso nos acompaña en todo el ciclo de vida, y vemos cómo nuestro somatotipo ha ido cambiando a medida que hemos ido evolucionando como especie, y hemos tenido pues ahora una población que es un poco más sedentaria, tenemos una población que está expuesta a una dieta un poco más densa en energía, tenemos una población que tiene un exceso en el consumo de algunas grasas, particularmente algunos ácidos grasos y otros que no están presentes. Tenemos una población que tiene también en algunas latitudes un exceso en el consumo de algunas fuentes de proteína que forman algunas sustancias como la trimetilamina de óxido. Tenemos una cosa que vamos a hablar el día de hoy, que es que la persona come, pero no sabe combinar muy bien las moléculas, y tenemos obviamente un medio ambiente mucho más tóxico que hace algunos años. Entonces efectivamente esto hace que nuestra máquina en esa programación pues vaya desarrollando un cambio en el somatotipo, en el biotipo, y vaya desarrollando en el ciclo de vida ciertas enfermedades que son muy particulares dependiendo de esa formación intrauterina. Entonces por eso es muy importante no solamente que se le recomiende a la persona que tenga mucho más cuidado durante la gestación en su selección de alimentos y dispersión de los mismos, sino que de eso depende
la calidad del ser humano que va a ser ese bebé que estamos formando. Pues por eso gran parte de las intervenciones que uno tiene con esta población y sobre la programación fetal, pues efectivamente es promover los hábitos de actividad física, promover, por ejemplo, en algunas personas ciertas restricciones calóricas. Vimos pues como una persona para una gestación necesita cierta cantidad de kilocalorías en todo el periodo gestacional, pero vemos que algunas personas ya tienen esa reserva. Entonces efectivamente son personas que ya comienzan con un estado energético que tiene un superávit, y esto pues efectivamente hace que el embarazo sea de más alto riesgo precisamente por su estado de la composición corporal, no solamente en el normograma, en el hecho de evaluar el índice de masa corporal, sino que muchas veces no conocemos la composición del tejido adiposo de la persona y resultamos teniendo gestantes, que ustedes de pronto lo han visto, que son de pronto personas de bajo peso, pero con bastante tejido adiposo. Y muchas veces comienzan la gestación con estados de sarcopenia, y eso tiene unas implicaciones tremendas por una falta de aminoácidos en plasma durante todo el ciclo gestacional. Tenemos efectivamente algunos medicamentos que podemos utilizar, por ejemplo, como restricción mimética calórica, algunas restricciones de aminoácidos, cuando identificamos algunas sustancias como la trimetilamina de óxido en plasma. La utilización de la metformina es importantísima, sobre todo cuando hay digamos ya como tal per se una diabetes gestacional, y todo lo que son tratamientos de la inhibición trófica de la señalización celular, que eso es lo que les voy a hablar el día de hoy. Este artículo es bastante interesante, es una revista que se llama El Control Metabólico de la Longevidad. Es básicamente lo que estamos hablando de teoría de Barker y sobre todo de lo que es la programación fetal. ¿Cómo hacemos que este ciclo de vida desde el útero hasta los X años que vayamos a vivir, tengamos una máquina que funcione de una forma eficiente y que tenga la menor incidencia y prevalencia de enfermedades que son prevenibles desde el útero? Entonces, vemos que enfermedades son prevenibles desde la vía intrauterina, la inestabilidad genómica, la atrición de los telómeros. Cuando tenemos un niño de bajo peso al nacer, tenemos una persona que tiene per se ya la longitud telomérica más comprometida, por ende esa información genética no queda bien transcrita y de ahí cualquier cantidad de complicaciones que se va a presentar en su vida adulta. Tenemos las huellas epigenéticas que podemos cambiar a través de una cosa que se llaman los escritores y los borradores, que básicamente son huellas que vamos dejando a nuestra progenie. Tenemos una pérdida de la proteostasis, que es como es la capacidad que tiene un ser humano para dar de conformación a las proteínas conformacionales de nuestro cuerpo, que tienen, ustedes recuerden, entre formaciones de, digamos, de cuarta generación. Y esto tiene que ver mucho con autofagia, que básicamente es como el cuerpo puede, a través de un control proteostásico, controlar enfermedades como el cáncer. La disregulación del sensing nutricional, que es lo que les voy a hablar el día de hoy. La disfunción mitocondrial la podemos controlar con la programación fetal. La senescencia celular, la exhaustación de las células madre y sobre todo la alteración en la comunicación que tienen los diferentes sistemas del cuerpo humano. Ahí hablábamos lo que hablaba la doctora sobre el eje intestino-cerebro, donde vemos que gran parte de todos los procesos inflamatorios que nos acompañan en el transcurso de la vida son alteraciones entre la microbiota, los ciclos circadianos y un proceso de envejecimiento que comienza inclusive ya en la vida extrauterina. Y esto pues efectivamente tiene unas repercusiones pues, que vamos a encontrar durante la vida en la exposición materna, ya en la vida de infante, digamos, las desencadenantes que tenemos, y ya en la vida adulta. Entonces aquí lo vemos, por ejemplo, antes de la concepción, que es lo que hablaba la doctora Andrea sobre que sería el escenario ideal que todos programáramos un embarazo y tuviéramos una máquina proclive para formar un ser humano, y no que simplemente llegáramos ya con la noticia de que estamos en gestación y que muchas veces nos negamos a que tenemos esa gestación y pues ya llevamos gran parte de todo este mecanismo adelantado donde ni siquiera ha habido suplencia correcta de algunos micronutrientes, que ya es imposible después de semanas, digamos como la octava, la 12ª semana, de suplementar y que se corrijan esas alteraciones que no se pudieron solventar por faltas de nutrientes.
Entonces, digamos que antes de la concepción, pues efectivamente la evaluación de los macronutrientes, los micronutrientes, el ácido fólico, sobre todo porque realmente esas vitaminas son de origen hidrosoluble y por ende las necesidades son mucho más altas que las vitaminas liposolubles, que podemos tener un ahorro, como ya lo vimos con la intervención de la vitamina D en una macrodosis. Y pues efectivamente todo esto durante la vida gestacional, donde vemos pues durante el embarazo el control de los macronutrientes, micronutrientes, la suplementación de ácido fólico, la exposición al consumo de alcohol. Esto pues efectivamente está relacionado con la ganancia de peso y esto nos va a predisponer sobre todo a una diabetes gestacional que pues como ustedes saben el riesgo es tener una macrosomía, una digamos mal conformación de los órganos por esta macrosomía, pues efectivamente el alto riesgo de tener una vía de parto como la cesárea, como ya lo vieron ustedes con las implicaciones que eso tiene, un desarrollo cerebral comprometido, problemas en el tubo neural, y pues efectivamente esto lo vemos en los niños que muchas veces no evaluamos cuando no hacemos una historia clínica juiciosa, sobre todo de pediatría. Ese desarrollo cognitivo, ese desarrollo académico, sobre todo esos procesos de aprendizaje, y esto pues lo que nos va a predisponer a la vida adulta, las enfermedades que vamos a desarrollar por este tipo de mala programación fetal. Entonces, lo que les vengo a hablar el día de hoy, básicamente es una cosa que se llama sensing nutricional, y es lo que ustedes pueden evaluar con sus pacientes cuando ustedes lo reciben en consulta y hacen su seguimiento, no solamente de su peso y su normograma, sino cómo está comiendo, simplemente con preguntarle a la persona cómo está llevando su alimentación, que le cuenten un día qué está comiendo para evaluar estos tres grandes grupos. Uno, digamos que lo que debe preguntarle a una persona no es, digamos, en qué clasifica los alimentos, sino tener la posibilidad de contar los alimentos por grupos de lo que nos recorre en la sangre. Nosotros tenemos en nuestra sangre, pues literalmente circulando carbohidratos, grasas y proteínas. Nosotros no tenemos en la sangre circulando frijoles, lentejas, leche, naranjas, no. Nosotros tenemos que esos alimentos nos aportan unos macronutrientes, que son estos, amarillo, azul y rojo, como la banderita de Colombia, y tenemos unos alimentos que nos aportan principalmente micronutrientes, donde hablamos de vitaminas, minerales y sustancias biológicamente activas. Entonces, si nosotros tuviéramos la oportunidad de evaluar a nuestros pacientes con los colores, es mucho más fácil saber si está quedando coja o no coja su alimentación, y sobre todo en periodos tan importantes como la gestación. La idea es clasificar los alimentos como lo que más aporte. Por ejemplo, en el grupo amarillo encontramos los carbohidratos, en el grupo azul vamos a encontrar todo lo que son lípidos, en el grupo rojo encontramos todo lo que son las fuentes de proteína, llámense animales o vegetales, y como les comento, en el grupo verde vamos a encontrar todo lo que son grupos de micronutrientes. Este esquema de colores para los profesionales de la salud algunas veces es más fácil para identificar posibles excesos o deficiencias. Lo importante de clasificar los alimentos así, como se los estoy planteando en colores, es que es más fácil entender su proceso digestivo y absortivo. Recordemos pues que nosotros tenemos carbohidratos, grasas y proteínas. Este proceso de, digamos, de llevarlo de la boca a la sangre, acordémonos que tiene unos condicionantes, son condicionantes gastrodigestivos que permiten que los alimentos entren o no entren a la sangre. Cuando uno habla de que una mujer en embarazo tiene unas necesidades nutricionales y se los cuantifica por números, claramente uno puede tener la mejor intención de darle digamos, una fortificación o aumentar cierta cantidad de algún nutriente. Pero la pregunta es, ese nutriente, si se lo doy yo por la vía oral, ¿puedo garantizar que va a entrar a la sangre? Es decir, por ejemplo, si yo le doy un sobre que tiene 40 miligramos de hierro, ¿estoy seguro que esos 40 miligramos de hierro van a circular en plasma? ¿O estoy dando por hecho que eso literalmente por dárselo va a circular? Lo mismo pregúntense ustedes, si una macrodosis de vitamina D en un estadio donde posiblemente hay problemas de malabsorción o no hay, digamos, enzimas digestivas, ¿va a ser posible que esa vitamina entre al plasma si esté en macrodosis? Entonces es importante evaluar todo lo que es la funcionalidad de la cavidad oral, por eso pues se manda a las gestantes a que tengan una valoración con odontología. Tenemos obviamente todo lo que sucede en el estómago, entonces vemos cómo los carbohidratos, las proteínas y las grasas tienen diferentes tipos de digestión
en el estómago, y acordémonos que gran parte de todo lo que tenemos que garantizar que va a pasar a la sangre ocurre en el intestino delgado, gracias a que en el intestino delgado tenemos enzimas que están en el borde de cepillo, tenemos enzimas que son secretadas por el páncreas exocrino, y tenemos efectivamente una formación de enzimas que hacen parte de la mucosa intestinal y una ayuda en cambio de pH a través de los jugos biliares. Y esto pues hace que tanto los carbohidratos como las proteínas como las grasas tengan la posibilidad de entrar a nuestra sangre, ya sea efectivamente en el caso de las grasas por la vía linfática y a través de la circulación portal, lo que son carbohidratos y proteínas. Entonces, acá hay un pequeño recuerdo de nuestras clases de fisiología de cómo un carbohidrato entra al torrente sanguíneo. Entonces, por ejemplo, un almidón, hablemos por ejemplo de un arroz. Para que un arroz, que es esto, básicamente una cadena de glucosas pegadas por enlaces alfa 1,4, pues puedan entrar a nuestra sangre, tenemos que tener enzimas que puedan desdoblar esas unidades y puedan convertirlas en cadenas más pequeñas, en este caso disacáridos. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, estos disacáridos como la lactosa, la maltosa, la sacarosa, cómo estos disacáridos tienen que también romperse estos enlaces y poder en el lumen intestinal poder ya descomponerse en monosacáridos y poder entrar a través de un transporte activo, en el caso, por ejemplo, de la galactosa y la glucosa, y un transporte pasivo o difusión facilitada en el caso de la fructosa, para poder circular en nuestro torrente sanguíneo. Entonces, vemos que un arroz, para poder llegar a la sangre, pues tiene que llevar esta cantidad de reacciones físicas y químicas que muchas veces están comprometidas por muchas cosas que dejamos de evaluar en nuestra historia clínica, y muchas veces damos por hecho, en el caso, por ejemplo, de una gestante, por el simple hecho de estar ganando peso. Esto recuerden ustedes, que no solamente las vellosidades intestinales absorben a través de una barrera que tiene unos cotransportadores de membrana, y estos cotransportadores de membrana son muy importantes que ustedes lo recuerden, porque cada transportador es selectivo al nutriente. Por ejemplo, la vitamina B12 tiene un cotransportador membranal, el hierro tiene un cotransportador membranal si es sémico, si no es sémico, es decir, si es animal o no es animal. Y por ejemplo, en el caso de los carbohidratos, vemos por ejemplo cómo los cotransportadores pueden ser de difusión facilitada, como en el caso de la fructosa, o pueden ser de transporte activo, que en este caso es generador de gasto energético por una bomba sodio y potasio ATPasa. ¿Sí? Si recordamos esto es gasto energético. Y esto tiene mucho que ver con cotransportadores como son el cotransportador de glucosa y sodio tipo 1, que es un syn-porter, que lo vemos en las vellosidades de la barrera apical, y en la barrera vasolateral vemos ya cómo entra al torrente sanguíneo estos nutrientes, la glucosa cómo entra, la galactosa cómo entra y la fructosa cómo entra. Y esto es muy importante entenderlo porque, por ejemplo, en el caso de las enfermedades crónicas, el hecho de que una mujer en estado de gestación tenga un estado, digamos, que es condicionante a la diabetes, o que puede llamarse un paso o un estado prodiabetogénico, tiene mucho que ver con estos cotransportadores de membrana y con los transportadores ya en las células hepáticas musculares y adiposas, que recordemos son los famosos GLUT. Y esto va a generar en el transcurso de todo el embarazo una serie de sucesos que son muy determinantes para la salud materno-fetal. Entonces, por ejemplo, esto es una célula tipo K, que es una célula intestinal, que tiene la posibilidad de absorber nutrientes como los carbohidratos, como los ácidos grasos y como las proteínas. Y cada vellosidad, si ustedes se dan cuenta, tiene un syn-porter que es selectivo al nutriente, eso lo llamamos sensing nutricional. O sea, uno da por entendido que cuando una persona come, eso pasa a la sangre por ósmosis, pero realmente esto no ocurre. O sea, los nutrientes, para poder hacer presencia en sangre, tienen que tener una cosa que es el sensing, y es el contacto entre el nutriente y la vellosidad intestinal, y la vellosidad intestinal tiene que estar intacta en su maquinaria para poder llevar a cabo todo este aprovechamiento de nutrientes. Esto efectivamente tiene un gasto energético por adelinato ciclasa, tiene un metabolismo in situ, esas células tienen diferenciación celular, recordemos, y efectivamente esto tiene una comunicación sobre el sistema nervioso autonómico. Esto es lo que llamamos el sistema intestino-cerebro, y esto es lo que estamos llamando habitualmente lo que es el efecto incretínico de los alimentos, cómo los alimentos, si uno los combina
ellos no llegan a la sangre al tiempo, que es lo que les voy a hablar como el aislamiento de las moléculas. Entonces, un plato de una mujer en gestación o en el estado de lactancia debería, partiendo de la base que es una mujer sana, sin ningún tipo de comorbilidades, tener en cada uno de los tiempos de comida, hablemos de una dieta promedio, desayuno, media mañana, almuerzo, once y cena, el plato de esa mujer en gestación debería tener un carbohidrato, un ácido graso o una grasa, una proteína y un alimento que aporte vitaminas y minerales o sustancias biológicamente activas. Ese sería un plato óptimo para la alimentación de una mujer en su estado gestacional, donde no faltara ningún alimento que aporte estos nutrientes, ¿sí? Fijémonos acá en esta imagen de esta célula acá, que en estas células van a llevarse a cabo los procesos de absorción de cada uno, tanto de la grasa como el carbohidrato, como el aminoácido, y lo mismo las sustancias biológicamente activas. Esto debería ser lo que uno debería, digamos, recomendar en una consulta gestacional de cómo debería alimentarse una mujer durante el periodo gestacional, que no le faltara un alimento que le aporte carbohidrato, que no le faltara un alimento que le aporte ácidos grasos, que no le faltara un alimento que le aporte proteínas y que no le faltara un alimento que le aporte sustancias biológicamente activas o vitaminas y minerales durante todo el transcurso del día. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una mujer que dice, mire, doctor, yo estoy comiendo bien y, digamos, yo lo que suelo almorzar es esto, por ejemplo, que ustedes están viendo aquí en pantalla? Aquí estamos viendo, por ejemplo, la anatomía de un plato de arroz, un colombiano. Uno ve este plato y uno dice, bueno, pues no se ve ni grande, no se ve pequeño, no se ve nada químico, todo se ve muy natural. Entonces uno diría, bueno, pues esto está buenísimo para formar un feto, pero preguntémonos pues si un feto se formaría solo a partir de carbohidratos. La arveja es un carbohidrato, el arroz es un carbohidrato, la zanahoria es un carbohidrato, el maíz amarillo es un carbohidrato, la habichuela es un carbohidrato. Entonces uno diría, bueno, pues realmente a partir de solo carbohidratos formar todo esto que son una cantidad de tejidos y cantidad de información genética va a ser poco probable que se forme. Entonces, si nosotros tenemos un alimento donde, por ejemplo, en el almuerzo me estoy comiendo 5 amarillos, ¿sí? En este caso, y no hay azul, no hay rojo, no hay verde, ese fetal supply o esa línea de aprovechamiento fetal se desperdicia, porque realmente lo que estamos llevando simplemente es una carga tremenda de glucosa con una sobrecarga de insulina, un aumento en los glucocorticoides y sobre todo simplemente un estado donde se va a volver un poco más inflamatorio ese medio ambiente, va a haber un apiñamiento del tejido adiposo, como lo hablaba la doctora Andrea, y esto va a generar una presencia de sustancias que son inflamatorias, son sustancias que disminuyen el óxido nítrico, son sustancias que disminuyen la relajación vascular y por ende ese canal de comunicación que tenemos en el cordón umbilical va a ser simplemente un canal que está rígido, tenso, no está relajado, no está llevando suficiente cantidad de nutrientes y solo está llevando insulina, factor de crecimiento similar a la insulina y glucosa, pero no hay aminoácidos, no hay sustancias realmente que ese bebé esté solicitando. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, uno dice que la arveja es un carbohidrato, por ejemplo, que es la duda que muchas personas tienen como no, pero si el arroz con arveja, la arveja yo tengo entendido que es una proteína. ¿Dónde uno clasifica los alimentos o cómo se clasifican los alimentos? Hay sistemas como software, que es del sistema de medio ambiente de los Estados Unidos, que es el USD Database, donde ustedes pueden ver qué aporta un alimento cuando es consumido. Entonces, por ejemplo, una arveja cruda, lo que aporta principalmente, pues efectivamente es proteína al 5%, grasa 0.40% y carbohidrato 14%, de los cuales pues fibra solamente es el 5%, azúcares es casi el 6%. Entonces uno clasifica en color, por ejemplo, la arveja en el grupo amarillo precisamente porque lo que más aporta a la sangre son carbohidratos. Entonces no podríamos decir que la arveja es fuente de proteína porque a pesar de que tiene un aporte mínimo con respecto al que más aporta, que en este caso es el carbohidrato. Ahora miremos, por ejemplo, esto, una ensalada de frutas, ¿sí? Entonces uno diría, bueno, pero con una ensalada de fruta vamos a meter una cantidad de sustancias antioxidantes a ese bebé, le estamos dando una cantidad de minerales, y esta es la alimentación que así en colores debe tener una gestante. Volvamos a lo mismo, pónganse ustedes a pensar que ustedes son una célula que se está formando en ese feto y solamente llega una cantidad de antioxidantes y vitaminas, pero en un medio totalmente inflamatorio, hostil, lleno de insulina y glucosa. Miramos, pues, por ejemplo, lo que estamos consumiendo acá son puros carbohidratos. La fruta, pues sí,
puede tener vitaminas y minerales, pero lo que más aporta al torrente sanguíneo son azúcares, y efectivamente el disparo de insulina es muy alto si usted combina frutas. Ahora miremos, por ejemplo, esto, que algunas veces es el desayuno de algunas mujeres que están en gestación o en lactancia. Un parfait, por ejemplo, leche deslactosada, que habitualmente es azúcar, maíz, que es otro carbohidrato, fruta, que es más carbohidrato, avena, que es carbohidrato, quinoa, que uno diría que es su fuente de proteína, pero es un carbohidrato, y jarabe de ágave, que es la misma fructosa, que simplemente es de otra región, pero pues nos la venden como si fueran efectivamente un azúcar mejor que la de caña que producimos aquí en Colombia. Entonces, fijemos lo mismo, estamos dando un alimento que simplemente está lleno de carbohidratos. Miremos acá en este mismo sistema la quinoa. La quinoa, ¿por qué dicen que tiene proteína? Porque aporta el 4%, casi que lo mismo que aporta una arveja, que es una pseudoleguminosa. Pero fíjense, en grasas el 2%, en carbohidratos el 21%, donde almidones es el 18%. Entonces, por eso se clasifica como un alimento amarillo o como un alimento fuente de carbohidrato. Entonces, ahora miremos el lado contrario. Por ejemplo, el hecho de tener dietas altas en proteínas también pueden generar efectos en la producción de insulina, sí, porque los aminoácidos también producen, estimulan la producción de la misma. Entonces, por ejemplo, huevo, jamón y queso. Vamos a producir insulina por los aminoácidos del huevo, vamos a producir insulina por los aminoácidos del queso, vamos a producir insulina por los aminoácidos del jamón, y esto también, pues como les estaba mostrando al inicio, va a tener un efecto sobre esos glucocorticoides que está produciendo esa mujer en estado de gestación y en estado de lactancia. Ahora miremos, por ejemplo, cuando uno combina una ensalada, por ejemplo, aguacate y aceite de olivo. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué puede estar haciendo una mujer una dislipidemia durante la gestación, o por qué puede tener los niveles de colesterol altos o de algunas lipoproteínas altas? Entonces muchas veces es lo mismo, es la combinación que la mujer tiene. Por ejemplo, no, es que a mí me dijeron que comiera mucho aguacate durante la gestación y aceites que tienen sustancias importantes para la formación del bebé. Sí, pero el hecho de combinar grasas es lo mismo, aumentamos la formación de kilomicrones. Recordemos que las grasas no llegan a circulación portal, sino a circulación linfática, y lo primero que hacen es formar kilomicrones. Los kilomicrones son los IDLs, los BLDLs y posteriormente los LDLs. Finalizando todo el ciclo es que se forman las HDLs. Entonces, efectivamente, lo que hace una combinación de grasas en un plato de comida es un efecto contrario, que es lo que estamos buscando que en esta mujer no ocurra. Entonces, ¿por qué les hago todas estas gráficas de imágenes de platos? Precisamente porque lo que tenemos que controlar en una mujer en gestación es su disparo de insulina. O sea, si tenemos ya una persona que está condicionada fisiológicamente para tener un estado diabético durante el proceso gestacional, tenemos que ser mucho más controlados en el hecho de suministrar alimentos mezclados, porque muy probablemente una mujer que come, por ejemplo, arroz, arveja, zanahoria, maíz y habichuela, son 5 carbohidratos. Vamos a tener disparo de insulina por el arroz, disparo de insulina por la arveja, disparo de insulina por la zanahoria, disparo de insulina por la arveja, disparo de insulina por la habichuela. Entonces, en una mujer en estado gestacional tenemos unas insulinas basales que muchas veces son altas, ¿sí? Y cuando hacemos la insulina basal y la insulina poscarga, cuando hacemos también el Sullivan, vemos este tipo de comportamientos. Una mujer que aparece, por ejemplo, con un nivel basal de insulina casi bordeando los 20 o los 30 unidades internacionales por mililitro, y vemos que después de consumir un alimento que tiene varios disparos de insulina, tenemos una insulina que se sube casi 4 o 6 horas y presenta un descenso cerca de la 5ª o 6ª hora. Entonces, básicamente casi que un cuarto del día con la insulina alta. Entonces, recordemos las clases de fisiología. Si tenemos una persona que tiene insulina alta, los glucocorticoides altos, pues es una persona que literalmente, como lo veíamos en las diapositivas de inicio, pues va a ser mucho más propensa a tener una resistencia a la insulina periférica, y eso pues va a condicionar la formación fetal y todo lo que hemos visto en el transcurso de esta charla de su programación fetal. La respuesta a la insulina que debería tener una mujer en su estado gestacional debería ser esta: una insulina que se dispara e inmediatamente cae cerca de la hora. Entonces, digamos que si yo no me quiero comer el arroz con arveja, zanahoria, habichuela y maíz, solamente me voy a comer ese mismo plato, pero de arroz solo. Ahí la cosa es distinta, porque solo es un carbohidrato, es el carbohidrato que viene del arroz, ya no hay mixturas de carbohidrato. Entonces, efectivamente, el disparo de insulina es 1,
y a la hora está descendiendo, y eso es una ventaja en el estadio que tiene la persona, sobre todo en la gestación, en el hecho de apagar mucho más rápido la insulina y poder, en este caso, utilizar otras vías de alimentación para el bebé, que son todos los aminoácidos que están circulando en plasma. ¿Qué es entonces aislar moléculas? Que es lo que quiero que de pronto ustedes puedan implementar con sus pacientes gestantes y lactantes, y es una herramienta que le permita a la persona seleccionar los alimentos, ¿sí? En este caso, pues con unos criterios que básicamente es disminuir alimentos que tengan alto índice glicémico, carga glicémica elevada, disminuir los alimentos altos en sodio, disminuir la exposición a grasas saturadas y trans, y que esto lo pueda tener la persona a través de una herramienta que sea lúdica y que le permita clasificar los alimentos por los colores que les acabo de nombrar. Entonces, ¿qué es el aislamiento de moléculas? Es esto, son unas listas de colores que le va a permitir a usted como médico o a su paciente, a través del color, identificar qué alimento es y qué grupo está ese alimento y qué aporta a nuestro torrente sanguíneo. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en la lista amarilla, todos los carbohidratos que podemos utilizar durante el periodo gestacional: frutas, lácteos, cereales y leguminosas. Básicamente esas son las fuentes de carbohidrato que tenemos disponibles en un país como Colombia. Tenemos una lista roja o un color rojo donde se ubican las proteínas, donde las proteínas pueden ser tanto de origen animal como de origen vegetal, y eso ya dependerá pues efectivamente del gusto de la paciente, del tipo de alimentación que tenga. Ya ustedes se han dado cuenta que están recibiendo más gestantes que son vegetarianas, veganas, que son personas que no quieren cambiar sus hábitos de alimentación porque para ellos es premisa sus convicciones alimenticias. En el color azul, por ejemplo, tenemos todo lo que son grasas y aceites que están disponibles en, digamos, en una dieta latinoamericana. Y tenemos una lista verde donde se ubican alimentos que no le aportan al torrente sanguíneo impactos de insulina y que simplemente van a aportar sustancias biológicamente activas, vitaminas y minerales. Esta es, digamos, una forma lúdica de que el paciente aprenda a clasificar los alimentos por colores: amarillo, azul, rojo y verde, como les digo, dependiendo de lo que más aporte a la sangre. Entonces, estos alimentos que están acá en la lista amarilla, azul, roja y verde, están hechos a través de una lista negra. La lista negra es una lista de alimentos que no están recomendados durante la gestación. No son alimentos malos y tampoco son buenos. Lo que pasa es que son alimentos que, si ustedes se ponen a ver después de esta presentación, realmente son alimentos que no le van a aportar a un feto mayor cosa, ¿sí? O sea, nosotros no podríamos formar seres humanos a partir simplemente de alimentos que aporten glucosa. Entonces, por eso lo que uno evita son alimentos que tengan disparos de glucosa elevados. Lo mismo, no podríamos formar un feto correctamente a partir de alimentos que sean solamente fuentes de sodio, y tampoco podríamos formar un feto a partir de una dieta donde solamente hubieran grasas saturadas. Pues por eso son alimentos que, no, como les digo, no son malos, tampoco son buenos, pero que básicamente son alimentos que no van a llevar, digamos, un beneplácito a esa salud materno-fetal. Entonces, todos los alimentos que están en estas listas de colores, amarilla, azul, roja y verde, son alimentos que no tienen o están exentos de estas sustancias de la lista negra. Ahora, ¿cuál sería la alimentación según los colores? Que es lo que les estaba mostrando en esa distribución, en ese pie. La idea es que el desayuno, la media mañana, el almuerzo, las onces, por ejemplo, de una mujer en gestación, tenga un amarillo, un azul, un rojo y cualquier alimento de la lista verde. Entonces, les pongo un ejemplo. Digamos que ustedes están en consulta y usted le preguntó, mientras que la pesaba, mientras que le tomaba el perímetro abdominal, mientras que medía la altura uterina, usted le pregunta a su paciente: bueno, cuénteme qué comió ayer. Entonces la paciente le dice: no, doctor, pues imagínese que yo estoy desayunando porque estoy siguiendo una influencer en redes sociales que es súper buena para no subir de peso en el embarazo. Entonces, bueno, sí, cuénteme qué comió. No, pues yo me desayuné unas fresas con un vaso de yogur y me tomé una porción de avena. ¿Y qué más comió? Nada. Entonces pregúntense ustedes, bueno, o sea, se levantó a esa hora de la mañana y solamente comió carbohidratos. O sea, ese pobre feto no tuvo aminoácidos, sino aminoácidos tisulares que tuvo que haber desgastado el tejido muscular. ¿Comiste algo a la media mañana? Sí, doctor, pues es que yo ando trabajando y solamente me puedo comer una fruta. Bueno, ¿y qué fruta se comió? No, me comí una papaya. Listo. Entonces, pónganse ustedes a pensar en perspectiva. Lleva medio día y no ha comido una sola fuente de proteína. Y una de las cosas importantes de esto es la restricción de proteínas. Se dieron cuenta en la programación fetal. La restricción de proteínas es determinante en esa formación fetal.
Y bueno, ¿y qué almorzaste? No, pues es que yo salgo a almorzar, digamos, a un corrientazo y entonces pues yo me como lo que me den. Entonces, ¿y qué comiste? No, me comí entonces el plato de arroz, me comí un plátano maduro, me tomé un jugo y es que yo le he cogido tanto asco a la proteína, doctor, que es que yo me como es un pedacito de pollo. ¿Sí? Entonces ahí, fijémonos, si te estás tomando el hierro, no, doctor, es que a mí eso me da estreñimiento, me pone mal, la materia fecal me sale negra, entonces yo casi no me estoy comiendo el hierro. Y ahí ustedes comienzan a ver los primeros síntomas clínicos de la aversión a las proteínas, que es la anemia ferropénica, pero pues obviamente en un cuadro hemático no se va a ver, muy probablemente la ferritina no se la están pidiendo y la persona no está tomando el hierro. Entonces estamos formando un ser humano a partir de pura harina, ¿sí? En la tarde, ¿qué comiste? No, pues en la tarde yo me llevo un yogurcito que me empaca mi suegra. Es otra fuente de carbohidrato. Entonces, fijémonos pues que solamente hay una fuente de proteína en todo el día. ¿Y qué llegaste a comer? No, es que yo llego a comer muy liviano porque es que yo no me quiero subir de peso. Entonces yo me tomo un cafecito con leche deslactosada y un pedacito de pan integral de 7 gramos. Entonces, fijémonos en la información que nos está dando en 2-3 minutos. Esa paciente solamente consumió carbohidrato, todo el día una sola fuente de proteína y ni un ácido graso. Entonces ahí es donde entramos a hablar, bueno, si Colombia no tiene DHA y sobre todo, digamos, ciudades como el interior en Bogotá, y tenemos que depender de que una fuente externa de suplementación esté en una pastilla, y si es que se la toma la gestante, pues cómo vamos a tener un neurodesarrollo si ni siquiera hay ácidos grasos en todos esos momentos determinantes de las 40 semanas gestacionales. Y esto es lo que ustedes están viendo en consulta, una persona que simplemente comió amarillos en todo el día. Carbohidrato, 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 carbohidrato. Entonces, efectivamente, no solamente piensen en ese crecimiento fetal, piensen ustedes en la bioquímica de ese paciente. ¿Cuánta insulina está liberando esa persona a la sangre? ¿Cuántos glucocorticoides tiene que estar liberando? ¿Cuántos aminoácidos tiene que estar desgastando de su mismo tejido muscular para garantizar el aporte de aminoácidos ramificados que necesita como la leucina o un bebé para formación? Entonces, efectivamente, cuando vemos a esa mujer ya complicándose en las últimas semanas, cuando vemos un parto prematuro, cuando vemos un parto donde hay un peso fetal estimado donde no alcanza ni siquiera los 2000 y no tiene una talla para la edad y un retraso en el crecimiento intrauterino, pues efectivamente vemos lo que estamos viendo ahora en consulta. El bebé nace, muchas veces no se le puede dar leche materna, nace por cesárea, nace con una disbiosis porque se contaminó de una flora intestinal que no es, no se le suministraron probióticos porque muy probablemente el ginecobstetra no quiso leer o de pronto no se quiso actualizar en el uso de los probióticos, desperdiciamos esa oportunidad de mejorar la calidad de vida de un recién nacido y lo que hacemos es una cosa agresiva extrauterina, que es el famoso catch-up. Entonces, ¿qué hacemos? Demos leche materna si se puede y si no, metemos una leche de prematuro hasta lograr un peso y poderlo mandar para la casa. Eso es lo que está sucediendo hace 20 años y lo que sigue sucediendo ahora. Y precisamente esa es la razón por la cual tenemos la carga de sistema de salud que tenemos, porque no hacemos un trabajo juicioso desde lo que la persona se pone en la boca, qué es lo que se está comiendo, a qué grupo pertenece y cómo se expone eso en un momento coyunturante de la vida que es la gestación y la lactancia. Entonces, la invitación es que a través de esta herramienta ustedes, digamos en su consulta, puedan evaluar efectivamente que en una dieta no solamente debe estar cargada hacia un grupo de color, ¿sí? O sea, si un grupo de color, no podemos formar un ser humano a partir simplemente de carbohidratos, ¿sí? Asimismo, no podríamos formar solamente a partir de proteínas y asimismo no lo podríamos hacer solamente de lípidos. Durante el transcurso de la gestación debe haber esto y es una disposición pulsátil frecuente de que tenga todos los grupos de alimentos en el transcurso de la gestación normal. Efectivamente, van a haber algunas modificaciones de este método dependiendo de esa ganancia de peso, de ese estado metabólico, de esa salud binomio y efectivamente del plan de complementación que ustedes estimen conveniente suministrar a ese binomio. Entonces, básicamente ese es el aislamiento de moléculas, es tratar de no combinar amarillos con amarillos, azules con azules, ni rojos con rojos. ¿Para qué? Para tratar de contener y controlar la insulina en el transcurso de la vida gestacional, con la intención de mejorar la programación fetal y disminuir el riesgo de enfermedades crónicas que tenemos hoy que tratamos diariamente en consulta. Básicamente toda esta información ustedes la pueden tener a la mano. Estas son las referencias que utilicé para la elaboración de esta charla. Son libros que si ustedes gustan yo les puedo compartir a través de mi correo, me pueden escribir a WhatsApp y yo con mucho gusto se los comparto. Este libro
de los orígenes de la salud y la enfermedad de los seres humanos es bastante bueno, es excelente, y ahí van a poder encontrar mucha información sobre lo que les hablé el día de hoy. Y estos 3 libros también son excelentes, sobre todo este que es Diet, Nutrition and Fetal Programming, es de Humana Press, es un libro muy reciente, y si ustedes quieren estos 6 libros, con mucho gusto yo se los puedo compartir. Espero que esta charla les hubiera gustado, que ojalá les sirva, que la puedan utilizar, que puedan utilizar estas herramientas y que nos podamos ver en próximas intervenciones. Muchas gracias por haberme invitado. Es el micrófono apagado, creo. Andrea, no te escucho. Ok, muchas gracias, Benjamín, por esta excelente conferencia. Creo que cada vez que te escucho, pues igual siempre quedo feliz de escucharte y de aprender siempre un poquito más. Yo creo que para todos mis compañeros, pues ha sido una oportunidad de ver una perspectiva de un mundo diferente que en el embarazo del que no hablamos, porque siempre hablamos de patología, 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 pero qué maravilla que la medicina funcional nos permita aprender a ver desde otro lado la enfermedad y el proceso de salud-enfermedad y cómo podemos con la epigenética utilizar estas herramientas para mejorar el pronóstico y la calidad de vida de todos y desde la vida fetal. Entonces, mil gracias. El doctor Benjamín, bueno, igual cualquier cosa, hacemos el puente para lo de los libros. Me parece que los libros están súper interesantes y pues mil gracias por compartir el conocimiento. Abrimos entonces, pues estamos un poquito corridos de tiempo, pero yo creo que ahí veo que los asistentes estuvieron todo el tiempo conectados, o sea, logramos terminar la charla con los invitados y pues si tienen preguntas, pues en este momento los escuchamos. El doctor Benjamín hace consulta, de hecho a mí me tocó en plena pandemia, hicimos teleconsulta, entonces pues no hay ningún problema pues con las pacientes que están desde acá de Ibagué, pueden lograr la consulta con él pues vía teleconsulta o igual también vía presencial, pues porque ya hemos entrado un poquito más en un poco de normalidad, digámoslo así, pero pues existe esa opción y pues es una opción súper válida. Entonces, pues no sé si alguien tiene una pregunta o si todo quedó muy claro o si quedaron todos muy aterrados, no sé. Adelante. Bueno, yo pido la palabra a Andreita. Muchas gracias, Andrea, y al doctor Benjamín. La verdad, pues, resaltar pues el trabajo que hicieron y interesantísimo, porque lo que tú dices es muy cierto, siempre nos vamos hacia la patología, eso es algo preventivo. Y de hecho, desde ahorita, hace un tiempo ha venido en boga todo esto de la parte nutricional y definitivamente sí hay un impacto positivo en la calidad de vida de todo, y más ahorita en la parte fetal, o sea, súper interesante el tema. Yo tengo la siguiente pregunta. Hoy en día es muy de tendencia a la parte de los cultivos transgénicos y dicen que aquí en Colombia finalmente todo resulta ser transgénico y ahí dice que hay más de 88.000 hectáreas de maíz sembrado acá en el país y que uno es lo que come es eso, es transgénico. Y quería preguntarle si acerca de esos cultivos o de eso que uno come, que compra usualmente en el supermercado, hay algunos estudios acerca de embarazadas que se hayan visto efectos de pronto en fetos o algo relacionado con los cultivos transgénicos o los alimentos transgénicos. ¿La respondo yo, Doc? Adelante, dale. Claro. Sí. Vale, listo. Pues lo que pasa es que, mira, o sea, de hecho, en este artículo que pues, me gustaría que tuviera la oportunidad de leer del origen de, digamos, el control de la longevidad a nivel metabólico, esto que hablamos de tóxicos medioambientales sí es una realidad. O sea, no lo podemos negar y sí hay unas sustancias que son consideradas disruptores metabólicos, pero digamos que la ventaja que tiene la mujer en gestación es que el medio placentario y se convierte en otro segundo sistema de detoxificación que tiene la mujer, que es el mismo que tenemos a nivel hepático. Tenemos citocromos P450 placentarios y tenemos un sistema de conjugación
que hace que tengamos una disminución en xenobióticos, que eso lo hablaba la doctora Andrea cuando tocaba el tema de la microbioma y el hecho de que no somos organismos como anteriormente que pensábamos que éramos germ-free o libres de gérmenes, sino que somos microorganismos, o sea, somos células que estamos en constante estamos simbióticamente adaptados para convivir con otras células, microorganismos. Y esto pues protege gran parte de esa translocación placentaria de estas sustancias que llamamos transgénicas o GMO, o organismos genéticamente modificados. Entonces, lo que tenemos, digamos, de consumo de alimentos actualmente, sí hay sustancias que son disruptivas a nivel metabólico, pero fetalmente no pesa tanto eso para el desarrollo de la enfermedad crónica y para la programación fetal, como si lo pesa el estado que tiene la mujer en el hecho de tener un medio ambiente proinflamatorio, ¿sí? En el hecho de tener una composición corporal, un estatus metabólico y endocrino comprometido. Por ejemplo, una mujer puede quedar en embarazo y muchas veces se da con obesidad, y no obesidad por índice de masa corporal, sino por el porcentaje de grasa. Y vemos que tiene grasa visceral elevada, probablemente tiene un hígado graso, y esa persona ya tiene un medio ambiente hostil para generar un ser humano. Y eso tiene que convivir con él 40 semanas más para poder hacer todos esos procesos que llevan a cabo que pues tengamos un ser humano funcional al finalizar de la gestación. Entonces, gran parte de esas sustancias disruptivas median más que todo en la mujer en la gestación, pero no en la placenta. Entonces, realmente digamos que no hay ningún, digamos, problema en que si de pronto compras algún arroz o algún crop de maíz o alguna, digamos, sustancia que se compre, por ejemplo, el pollo o los huevos o la leche, que tenga sustancias que hayan sido genéticamente modificadas, ¿sí? Sino que lo importante es eso, cómo las combina, como te digo, porque por ejemplo, si tú tienes una dieta donde todo es genéticamente modificado, por ejemplo, en este plato que les ponía de ejemplo, digamos que todo puede ser, sí, natural, ahí no hay nada artificial, todo es natural, puede que todo esto sea genéticamente modificado por el hombre o haya sido genéticamente modificado por el medio ambiente, pero el problema no es tanto ese para el bebé, el problema es cuánta insulina va a producir esto en sangre y cómo esto se multiplica en el tiempo, ¿sí? Porque esto no es una comida que la persona va a hacer una vez en la gestación, es una cosa que es diaria, que es cotidiana, y muchas veces pasa desapercibida y la persona simplemente dice, no, es que yo creo que me estoy subiendo de peso en el embarazo porque estoy comiendo mucha comida chatarra o rápida el fin de semana, cuando la realidad es otra, es lo que comen en la semana, es en el grueso de la semana, o muchas veces no, es que estoy guardando todo mis alimentos en empaque plástico que tiene bifosforatos o tiene, digamos, sustancias que son disruptivas. No es tanto para el feto esto, sino más que todo es cómo la persona convive con sus hábitos y sus costumbres alimenticias. Pues por eso pues, no te pondría problema, okay, digamos, a que se consumieran alimentos genéticamente modificados durante la gestación. Lo preguntaba porque obviamente si uno revisa a veces el tema, hay asociación, pero esa es la pregunta, si hay estudios serios que hablen sobre aborto espontáneo, preeclampsia, restricción de crecimiento intrauterino, porque uno se encuentra en la literatura o en buscadores sobre esa asociación, ¿no? De alimentos transgénicos aumentan más el riesgo de aborto, de preeclampsia y crecimiento parto prematuro. Era como más enfocado hacia esa parte. Pero digamos que, como te digo, o sea, estudios definitivos concluyentes con muestras, digamos, que sean estadísticamente representativas y sobre todo que sean de evidencia y particularizables a nuestra población es muy poco probable, ¿sí me entiendes? Porque eso hace parte de donde se esté obteniendo ese tipo de alimento genéticamente modificado. Realmente Colombia no es que tenga mucho, digamos, alimento genéticamente modificado por el hombre, sino más que todo por el medio ambiente. Bueno, y yo agrego ahí dos cositas. Uno, el resumen es que puede ser más tóxico y más nocivo para el feto unas sustancias de glicación constantes. Todas estas sustancias de glicación son completamente nocivas y pueden alterar incluso el ADN y mil cosas más de las que ya nombró Benjamín. Puede ser más nocivo eso para el feto que estar expuesto a xenobióticos. Igual, todos los seres humanos y en el planeta que estamos ahora estamos constantemente expuestos a xenobióticos y a una carga tóxica. Lo que pasa es que el cuerpo con sus mecanismos del citocromo, con todos los mecanismos que existen, pues trata de mantener una homeostasis, pero pues de ahí depende de que nosotros nos comamos bien, hagamos ejercicio, bueno, una cantidad de cosas,
pero esa carga tóxica que tenemos tiene como un dintel que si se sobrepasa pues ya va a ser completamente patológico, pero un organismo sano, digámoslo así, con unos sistemas de los citocromos y hepáticos normales, pueden como manejarlo, pero uno desde que duerme en el colchón que tiene retardante para incendios, tiene una carga tóxica porque eso tiene tóxicos. Entonces, si nos ponemos a evaluar todo lo que consumimos y hacemos en un día, porque yo lo hice en mi diplomado de medicina funcional, y uno está expuesto en el día por lo menos a 15 o 20 sustancias que son completamente nocivas, pero que son permitidas porque son estándares que se usan y los usamos todo el tiempo, pero el organismo solo puede modularlo con una adecuada dieta, con adecuado ejercicio y con todos los procesos que hay depurativos para eso. Pero pues todos tenemos una carga tóxica, ese es el resumen. Pero es más tóxico lo otro en este momento y eso pues es como lo que tenemos en estudios. Todavía no hay estudio, puede que en 10 años salgan otras cosas, pero en este momento no. Y pues acá hay contaminación sobre todo por el suelo, porque ha habido glifosato, porque hay aguas subterráneas contaminadas, por el sobreuso de las tierras, pero no se ve tanto como lo que se ve, digamos, en Europa o en Estados Unidos. Fabián Pulido estaba pidiendo la palabra. Hola, buenas noches a todos. Hola. Gracias. Yo quería preguntarles un segundo, algunos grupos en Medellín, el grupo de Perinato de Medellín, en sus charlas de diabetes ahora en pandemia, nos contaba cómo ellos ya trabajan en algunos pacientes con sobrepeso, con obesidad, incluso con diabetes, el ayuno intermitente en las embarazadas. Quería escucharles sus opiniones acerca del ayuno intermitente en el embarazo. Bueno, no está indicado médicamente, digamos, hacer un ayuno intermitente en una gestante a menos de que tenga, digamos, algunas condiciones ya definidas donde se pueda por lo menos llevar un control de su combustible, por ejemplo, los sensores de glucosa, y yo los uso habitualmente en gestantes, sobre todo obesas, ya en las últimas semanas de gestación, no tratando de hacer ayuno intermitente, sino de evaluar, por ejemplo, esa no formación de cuerpos cetónicos, porque sí son obviamente agresivos para el medio ambiente intrauterino. Entonces, por eso, digamos que reportes de revistas serias o de, digamos, libros serios donde hablen de someter a gestantes a ayuno intermitente, no, de pronto en animales sí, pero en humanos no. Entonces, por eso, digamos que yo no me animaría de pronto a poner a una mujer en embarazo a hacer un ayuno intermitente ni de 12, ni de 16, ni de 20 horas, pues porque digamos que eso, gran parte del problema no es que ayune, gran parte es que cuando ayune rompa el ayuno bien. Porque lo que te contaba, si yo hago un ayuno intermitente de 16 horas y voy y me hago un plato de arroz, arveja, maíz, zanahoria, pues realmente el ayuno ahí no tiene ningún tipo de repercusión positiva, y sobre todo lo que te digo, el hecho de que uno esté suplementando, por ejemplo, yo a las gestantes les suplemento aminoácidos, yo les doy leucina durante durante todo el programa gestacional, yo les doy habitualmente, como te digo, probióticos durante toda la programación fetal, yo les doy DHA en unas dosis más altas. La vitamina D es fundamental, aunque yo no utilizo macrodosis, por ejemplo, tan altas, sino más bien unas dosis diarias un poco más conservadoras. Y el hierro es fundamental, entonces por eso, ¿qué sucede con un ayuno intermitente? Que si hay un altísimo riesgo de que se incremente la pérdida de hierro, de que no lleguen aminoácidos. Entonces puede que controles metabólicamente a la paciente, de pronto no gane tanto peso, sí. Puede que de pronto la persona controle mucho más fácil en las últimas semanas la glucosa, sí. De pronto sí, eso es lo que han estudiado, pero realmente en ese tipo de pacientes lo que yo recomendaría es hacer un seguimiento juicioso antropométrico, no solamente peso y normograma, sino de toda la composición corporal, y asociar la composición corporal de la gestante junto con el peso fetal estimado, y efectivamente tratar en lo posible de primar al bebé a que alcance su peso y que pueda ser, digamos, un bebé de un buen crecimiento intrauterino y que se vaya para su casa rápidamente una vez el posparto. Pero como te digo, reportes de, por ejemplo, agencias serias, del New England Journal of Medicine o algo que te han reportado durante la gestación ayunos intermitentes, no los conozco,
No los he visto y realmente desde el punto de vista bioquímico me parece que no es inviable. Yo dicto charlas de capacitación de ayuno intermitente y o sea, ninguna de las agencias que les he dictado les he dicho, o sea, está contraindicado el ayuno intermitente y la dieta cetogénica en gestantes y en lactantes. Sí, Fabián, la verdad yo tampoco he leído como reportes, ¿no? Y pues creo que la cetosis, de hecho en algún enunciado que hablé, la cetosis es un estado que se debe evitar en el embarazo, sí. Pues Pues eso es lo... la suplementación con ácido butírico es favorable. O sea, uno puede dar sales de keto o dar sales de butirato en la gestación para mejorar peso fetal. Eso se hace, de hecho se hace en gallinas para que ganen peso más rápido. Y eso se hace también en humanos, pues para ganar, por ejemplo, peso fetal, pero sin ganar peso materno. Entonces, digamos que probablemente eso sí se ha estudiado, el hecho de utilizar butirato, pero no producir cetosis a la persona. ¿Sí me entiendes? Ajá, exacto. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces creo que por esta noche ha sido muy productiva nuestra reunión. Otra vez de nuevo, mil gracias al doctor Benjamín. Cualquier cosa que necesiten, yo les comparto los datos de él. Voy a pedirle los libros y si quieren se los envío o los ponemos en el chat de la Sociedad de Ginecología para que los compartamos. Mil gracias, doctor Benjamín, por esta conferencia tan importante y tan nutrida. Y a todos los que estuvieron esta noche también muchas gracias. Y a la industria farmacéutica también muchas gracias. Y pues esperamos seguirnos viendo una vez al mes. Feliz noche para todos, que estén muy, muy, muy bien. Chao. Vale, chao. Muchas gracias. Muchas gracias por abrirnos los ojos, por abrirnos el panorama. Yo siempre he hecho el comentario de que los colombianos somos brutos para comer. Nos gusta mucho el sancocho y el sancocho tiene un montón de harinas, o sea, de azúcares ahí, pero es un sancocho muy bueno. ¿Qué más? En alguna conferencia anterior alguien dijo que el hierro era el átomo de la inteligencia. Entonces, para que estemos atentos a que la suplencia del hierro en nuestra gestante sea la adecuada, para que esos próximos colombianos, pues, por lo menos por eso, no vayan en desventaja intelectualmente en el futuro. Muchas gracias. Gracias, Humberto. Feliz noche para todos.